El día de hoy vamos a terminar esa serie de sermones que llevamos sobre el libro de los Hechos y me gustaría que todos, por favor, me acompañen como texto base el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 28. Vamos a estar tocando los versículos desde el 11 al 24. Así que me gustaría que por favor me acompañaran. Vamos a leer ese texto primero y después pues haremos el contexto de este pasaje. Hechos 28, versículos del 11 al 24. Listo, leo para ustedes. Dice de la siguiente manera. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela de una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Polus. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteloy, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieran reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte, pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Bueno, mis amados hermanos, como contexto a este pasaje, tendríamos que decir que el apóstol Pablo venía prisionero. Venía prisionero para dar testimonio del Señor a Roma. Y durante ese paso de estar prisionero y de llegar a Roma, le han sucedido muchas cosas de las cuales hemos hablado acá. Él en su primera embarcación estuvo azotado por una fuerte tormenta y después de esa fuerte tormenta ellos encallan o naufragan en la isla de Malta. En esa isla de Malta es en las playas de la isla de Malta, es atacado por una serpiente donde los nativos piensan que va a morir, pero pues obviamente él no muere y es tratado por los nativos de una persona que al ser atacada por la serpiente debería morir de acuerdo a su diosa justicia, pero el Señor lo respalda y ellos al ver que no muere lo que hacen es tratarlo en vez de un criminal, piensan que es un dios. Y pues bueno, ya después de eso son hospedados por el principal de la isla, por el gobernador de la isla durante 3 días y después son hospedados por todos los habitantes de la isla durante 3 meses. Ellos les dan todo lo necesario para que puedan seguir su viaje hasta Roma. Y es ahí donde comienza nuestro texto del día de hoy. El texto que empieza desde el versículo número 11. Pero en ese orden de ideas, el sermón del día de hoy lo hemos denominado, perseverancia para llevar la palabra del Señor.
y trataremos los siguientes puntos. El primer punto será el que lleva el nombre del sermón, que es perseverancia para llevar la palabra del Señor, que irá desde el versículo número 11 hasta el versículo número 16. Y nuestro segundo punto será, o se llama, perseverancia y cumplimiento de la promesa, que va desde el versículo número 17 hasta el versículo número 24. Entrando en nuestro primer punto, que empieza desde el versículo número 11, ese versículo nos dice que pasados 3 meses se hicieron a vela en una nave alejandrina que tenía por insignia Castor y Pollux. ¿Cuáles fueron esos 3 meses? Esos 3 meses fueron los meses, según los historiadores, dicen que fueron los meses de noviembre, diciembre y enero, que son los meses de invierno. En la primera semana de febrero es cuando ellos buscan, o Julio, que es el centurión que tiene a cargo los prisioneros, es el que busca una nave alejandrina. Recuerden, cuando hablamos de una nave alejandrina, es igual a aquella en la que ellos naufragaron. No es una nave de pasajeros, es una nave de carga. Y esa nave, pues obviamente Julio, busca otra nave que estaba ahí en el puerto de Malta para que pudieran seguir su viaje. Y el capitán de esa nave, pues obviamente está de acuerdo en llevarlos, pero teniendo en cuenta de que es una nave carga, que lleva también una carga de granos, que es lo que más se transportaba en esos momentos. Entonces, ellos van a hacer un viaje desde ahí, desde Malta, hasta, eh, hasta Siracusa, que eran 100 kilómetros más o menos, y que se trataba, porque estaban saliendo del invierno, que fueran unos viajes que se pudieran realizar en un solo día, o sea, que fueran durante el día y no se tuvieran que demorar varios días para que no les sucediera lo que les sucedió a ellos sin naufragar. Eso era lo que estaban tratando de hacer y que esos viajes fueran costeando todo el borde de la costa para que no hubiera ningún problema. Entonces, Julio consigue una nave alejandrina en la que ellos, pues obviamente, pueden partir y seguir su viaje hacia Roma. En el versículo se hace digamos que se señala a Castor y Pollux, que según ellos, pues eran hijos de Zeus y según Poseidón les había dado, entre comillas, la posibilidad de que no les pasara nada durante el viaje, ni con una tormenta, ni nada. Pero pues obviamente Lucas hace simplemente digamos que señala de que el barco tenía esa insignia, que era algo que en esa época era algo muy común, llevar como una bandera que tuviera algo de eso, y algunos barcos les tallaban las figuras de esos dos personajes en la parte de adelante de la embarcación también. Entonces, era como a manera de información que hace Lucas de la embarcación. Pero lo importante acá, y es que después del versículo número 12, que nos dice, y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Nos está diciendo que llegaron al primer puerto, que fue el puerto de Siracusa, y duraron 3 días. Hay varias versiones sobre el por qué duraron 3 días en ese puerto. Primero, pues, y era una de las causas más comunes, es que si esa embarcación era una embarcación de carga, ellos tenían que desembarcar parte de lo que llevaban como carga y esperar a cargar también. Y digamos que otra alternativa del por qué fueron 3 días es que como acababa de salir el invierno, todavía el tiempo no era lo más adecuado y había que esperar que fuera un poco más calmado el clima y pudieran salir. Entonces por eso salen, después de 3 días, salen a hacer el trayecto nuevamente hacia Puteoli, que digamos, el puerto más importante, o era el puerto más importante que tenía Roma, en donde toda la carga entraba por ese puerto. No solamente la carga, sino todo lo que era transporte de pasajeros o personas que salían de Roma, llegaban a ese puerto, que es un puerto que está a 190 kilómetros de Roma. Entonces, y es un puerto en Nápoles, queda en Nápoles, actualmente es en Nápoles.
En el versículo 14 nos dice que habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Como les había expresado, en los días de Pablo, Puteoli era un activo puerto que prosperaba gracias al comercio que Roma realizaba con el resto del mundo habitado, especialmente los puertos del Mediterráneo oriental. Los viajeros que venían, todos los viajeros tenían que pasar por este puerto. Entonces, después de que Julio y sus soldados y los prisioneros desembarcaron en ese puerto, el centurión Julio buscó la manera inmediatamente de salir de ese puerto hacia Roma, pero se encontraron con que pospusieron su viaje una semana. Pero hay que recordar también que ese viaje desde ese puerto hacia Roma, hacia donde tenía que llegar Pablo a dar testimonio del Señor, es un viaje por vía terrestre que duraba 5 días. Pero estando ellos ahí en ese puerto, el apóstol Lucas dice que Pablo fue recibido por unos hermanos, es decir, por cristianos. Sabemos que en ese puerto de Puteoli, los judíos habían formado una comunidad. En esa ciudad había una comunidad que se había conformado simultáneamente con todos los judíos que estaban en Roma. Pero también tenemos que decir que desde el año 49 después de Cristo, Claudio expulsó a muchos judíos, incluyendo cristianos de Roma, y todos llegaban a ese puerto, muchos se quedaban y fue la comunidad de cristianos que se conformó ahí, y otros tomaban las naves y se iban de ahí. Pero al desembarcar Pablo y ser recibidos por ellos, los cristianos en Puteoli, son los que solicitan a Julio, el centurión que tiene a cargo a Pablo, de que él se pudiera quedar 7 días. Y él asciende o él deja que sea así. Qué gozo tan maravilloso el de esos cristianos, el de poder estar con Pablo durante 7 días. 7 días en los que él les predicaba, les enseñaba, y especialmente para ellos el día del Señor estuviera Pablo con ellos. Eso para ellos era de sumo gozo. Y por eso fue que le solicitaron a él que estuviera esos 7 días con ellos. Antes de emprender, pues obviamente, ese viaje o ese periplo último para llegar a Roma. No sin antes que los cristianos que estaban en ese puerto, avisaran o mandaran un mensajero a Roma, a los cristianos que estaban en Roma, de que el apóstol Pablo se iba a demorar un poco para llegar a Roma como tal. Y por eso en ese versículo 14 al final les dice, para partir a Roma, para luego de esos 7 días tomar ese camino hacia Roma como tal. En el versículo 15 el pasaje nos dice, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Después de esa semana, de esos 7 días de Pablo estar con los cristianos en el puerto y haber estado predicando con ellos, enseñándoles a ellos, al salir, y ellos habían mandado un mensajero a Roma de que Pablo iba a ir a Roma, todos los cristianos que estaban en el camino que él iba a recorrer hasta Roma salieron a recibirle. Y es por eso que en el versículo 15 nos dice que hasta el foro de Apio y hasta un sitio llamado las 3 tabernas llegaron a recibir a Pablo para acompañarlo en ese viaje que él tenía hacia Roma. Podemos decir entonces que las personas que llegaron ahí hicieron que Pablo recobrara el ánimo al ver tantas personas que lo estaban animando a poder seguir con ese mensaje que él quería llevar del Señor a Roma. Cuando hablamos del foro de Apio, ¿el foro de Apio qué era? El foro de Apio era un mercado donde la gente descansaba del largo viaje, ya sea que vinieran de Roma o los que vinieran del puerto.
ese foro de Apio quedaba a 65 kilómetros de Roma y las tres tabernas quedaba a 48 kilómetros de Roma, un poco más cerca. Entonces, el foro de Apio, eh, digamos que se le llamaba así porque fue, digamos que pasaba un camino de una persona que lo que construyó el camino se llamaba Appius Claudius y por eso le llamaban Apio. Pero en ese sitio, ¿quiénes eran los que estaban? O quienes permanecían normalmente en el sitio del foro de Apio. Se dice que era, eran boteros y guardias de tabernas. Boteros no en el sentido de que fueran marinos, sino que fueran empleados de embarcaciones de pasajeros que viajaban no por el mar, sino por ciénagas que tenía por ese lado la parte de Roma. Y la parte de las tres tabernas no es que fueran solamente tabernas, sino que en ese tiempo no solamente se hablaba de tabernas como sitio para tomar algo, sino que en esas tabernas también eran sitios para que las personas se hospedaran y eran sitios de paso. Entonces, a esos dos sitios llegaron cristianos a darle ánimo a Pablo en esa misión que tenía de llevar el mensaje del Señor a Roma. Y lo acompañaron durante todo el camino hasta Roma. Es bueno tener presente aquí o resaltar el, el que las personas que tienen esa labor de llevar el mensaje del Señor siempre o en algún momento estén rodeadas de personas o de cristianos que les den ánimo a seguir en esa labor que tienen, que no se sientan solos en esa labor de llevar el mensaje del Señor, de que se puedan acompañar, de que se les pueda dar ánimo para que puedan seguir con esa labor que no es fácil, que de pronto para algunos es fácil o que de pronto para algunos es con más comodidad, pero para otros de pronto no es tan cómodo o en sitios donde no lo es tan fácil. Y es aquí donde se habla de perseverancia, porque esas personas ayudan a que los que tienen esa labor puedan perseverar en llevar el mensaje del Señor. El versículo 16 nos habla sobre que cuando ellos llegan a Roma, el centurión entrega a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permite vivir aparte con un soldado que lo custodiase. Por casi 2 días, los cristianos que venían con ellos, tanto de las dos ciudades o en los dos puntos donde se encontraron con él, estuvieron con él acompañándolo por 2 días hasta llegar a Roma. Pero cuando él es entregado a las autoridades en Roma, pues obviamente él es separado de todas las personas que venían con él y es llevado, pues obviamente a las autoridades romanas. Y él tenía que seguir bajo custodia. Pero ¿qué pasa? Es cuando les dice que cuando llegaron a Roma se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Cuando el centurión, que es Julio el que lo tiene a cargo, eh, da un informe de Festo, que es el gobernador que lo envía, Julio presenta a las autoridades romanas un informe que lleva varios puntos. El primero, ¿cuál es? De que Pablo era inocente de cualquier delito. El segundo, que había apelado al César. Y el tercero, que la razón para su encarcelamiento era respecto a las disputas religiosas que él tenía con los judíos. Además, también es posible que él haya hablado sobre la conducta que tuvo Pablo durante todo el viaje y que les ayudó para poder llegar hasta ese punto. En una forma concisa, Lucas describe que a Pablo se le permitió vivir solo con un soldado como guardia. Y en un versículo más adelante podemos decir, añade que la casa era alquilada por un tiempo que durara o que iba a durar su detención, es decir, por 2 años. Eso lo podemos ver al final del capítulo como tal, en los 2 versículos finales del capítulo. De todas maneras, Pablo permaneció encadenado y con un soldado que lo estaba vigilando.
es probable que la ciudadanía de Pablo hubiera influido a que a él se le diera la posibilidad de estar aparte en una casa y vigilado con un soldado romano. Nos podemos imaginar que los cristianos en Roma y de otros lugares pudieron pagar ese alquiler de esa casa y de la manutención de Pablo durante todo ese tiempo que estuvo ahí, esos 2 años. Pero mis amados hermanos, el apóstol Pablo, como lo hemos expresado en esta serie de sermones sobre la parte final de Hebreos, desde su partida en Cesarea, su viaje a través de una fuerte tormenta, su naufragio en la isla de Malta, su posterior partida al puerto de Roma y después su desplazamiento en vía terrestre para ser entregado a las autoridades, el apóstol Pablo no desfallece, al contrario, persevera, toma aliento, alienta a los demás en esa misión que tiene de llevar el testimonio del Señor. En este punto sería bueno que entonces nosotros nos hiciéramos una pregunta y es, ¿qué podemos hacer? ¿O qué estás dispuesto a hacer tú cada día para perseverar en la palabra del Señor? El apóstol Pablo perseveró para llevar la palabra del Señor durante un periplo muy grande. Pero ¿qué podemos hacer nosotros día a día para perseverar en la palabra del Señor? Una respuesta a eso puede ser leer la palabra del Señor. Es nuestro alimento espiritual. Es el alimento espiritual diario que nos mantiene nutridos y fuertes. Ella nos limpia y nos hace conocer los atributos y las obras de Dios. Leer la palabra de Dios. Otra forma en que podemos resolver ese cuestionamiento sería meditar en la palabra de Dios. Reflexionar y ver todas las implicaciones que ella tiene para nuestra vida, cambiando el enfoque que nosotros tenemos de nuestra mente. Leer la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios y por último, obedecerla. Obedecerla, aplicándola a nuestra vida, no siendo solamente oidores de ella, sino también siendo hacedores de la misma. Leerla, meditarla y obedecerla. Sería una forma de poder resolver esa inquietud, aunque es una pregunta que todos y cada uno de nosotros en lo íntimo de nuestras oraciones deberíamos responder. ¿De qué manera podemos perseverar en la palabra del Señor? Y aquí tendríamos que decir que redirigir el accionar del corazón y de la naturaleza pecadora, cuya primera reacción es inclinarse hacia el mal y no a la obediencia a Cristo, es una tarea que requiere perseverancia constante de todos nosotros, de todos y cada uno de nosotros. Nuestro Dios no es ajeno a eso, a esta realidad y nos manda a que nos esforcemos, a que seamos valientes. Josué 1:8 nos dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Y es lo que realiza el apóstol Pablo durante su viaje, perseverando, esforzándose, siendo valiente y dándole hasta ánimo a los demás, hasta que después les llegan también a dar ánimo a él. Cuando a nosotros o a cualquiera de nosotros nos envían a predicar la palabra del Señor a algún lugar fuera de la ciudad o fuera de nuestras comodidades, ¿lo hacemos de la misma manera que lo hace el apóstol Pablo? ¿O vas porque nos toca o porque nos enviaron? ¿O simplemente no vas? ¿Estás dispuesto a pasar múltiples situaciones por cumplir el mandato del Señor que nos ha dado de llevar la palabra a los demás, sin importar a dónde?
Es una pregunta que debemos respondernos cada uno de nosotros. Y como dice nuestro amado Pastor Edwin, es simplemente que nosotros lo hagamos interiormente. Mis amados hermanos, hace poco nosotros hemos pasado por una pandemia en la cual pasamos mucho tiempo con nuestras familias. Para algunos fue algo muy positivo porque pasamos con nuestros seres queridos. Para otros fue algo asfixiante porque no podían salir de donde estaban, dependiendo del sitio. Si era un sitio muy pequeño, pues obviamente si era un sitio más amplio. Pero aquí la cuestión es en ese lapso de tiempo, ¿qué hicimos nosotros para perseverar en la palabra del Señor? ¿Será que nos preocupamos más en ese momento, más por querer salir que por perseverar en la palabra del Señor con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestra esposa, con nuestros hijos? ¿Qué hicimos? ¿O será que en ese tiempo y en el tiempo actual, el quehacer de nuestras tareas, el quehacer de nuestro trabajo, de nuestro estudio, de lo que nosotros tengamos, nos aparta a que nosotros perseveremos en la palabra del Señor? Sería algo que tendríamos que meditar mucho en ello, lo que acabamos de hablar de leer y meditar mucho en la palabra del Señor. Debemos tener muy presente que la ley del Señor es perfecta y infunde un nuevo aliento. Y es bueno que todos y cada uno cobremos ese nuevo aliento a través de la palabra del Señor. Para eso tenemos la palabra del Señor. Hay algo maravilloso en el pueblo de Dios y es que nosotros nos damos cuenta de nuestra incapacidad como seres humanos. Y vemos entonces la fuente verdadera que nos da fortaleza para vivir día tras día. ¿Y cuál es esa fuente que nos da esa fortaleza para vivir día tras día? La palabra de Dios. Eso es lo importante. Mis amados hermanos, no dejemos de desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, como lo dice la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 2. Nos dice eso. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. La palabra nos acompaña desde el inicio de nuestra carrera en la fe hasta el final. Debe ser nuestra fuente desde el comienzo hasta el final. Pienso que ninguno de nosotros hemos visto a alguien luchar por algo en lo que no cree, porque creer va más allá de un decir. Si desconectas lo que dices con lo que haces, pues estás dando a luz a una mentira. Por eso es que vemos a personas hoy en día que dicen que creen en Dios, pero aún viven perdidos como si Dios no existiera, ya que sus hechos no reflejan lo que es su voluntad. Dios nos hace un llamado a perseverar en su palabra. Nos hace un llamado a que perseveremos, como lo hace el apóstol Pablo. Perseveremos en su palabra. No importa cuán difícil sea la situación, la palabra de Dios traerá resurrección a nuestras vidas. Esa fe que te impulsa a perseverar traerá vida. Si pides algo hoy y mañana no lo ves y dejas de pedir, eso no es fe. Fe es pedir algo hoy y aunque mañana no lo veas, seguir pidiendo hasta ver su cumplimiento. Pero ¿cómo? Conforme a los propósitos y a la voluntad de Dios. Persevera en la oración, sigue creyendo en lo que Dios te ha prometido y en su voluntad. Y esa voluntad en nuestras vidas. A nosotros lo que nos corresponde es perseverar. Y el Señor cumplirá su propósito en nuestras vidas, de acuerdo a su voluntad. Persevera
Busca el momento, el espacio para leer, meditar la palabra de Dios, primeramente con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos, diariamente y después con los demás. Eso nos lleva a nuestro segundo punto del día de hoy. Y me gustaría que me acompañaran en el versículo número 17. Versículos 17 y 18 dicen de la siguiente manera. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. En un periodo de 3 días, Pablo ya se había puesto en contacto con los dirigentes de los judíos en Roma y les pidió que fueran donde él se encontraba. Pero ¿quiénes eran estos judíos? Sobre la base de historia sobre los romanos y los judíos, se nos dicen que los principales eran Suetonio, Tácito y Josefo, entre muchos otros de los principales. ¿Y por qué les digo que entre muchos otros? Porque podemos estimar que hasta ese siglo primero habían en Roma hasta 40.000 judíos y vivían en esa ciudad, y alrededor del censo que se había hecho, habían alrededor de 10 sinagogas, 10 sinagogas. Y ellos eran parte de esos líderes influyentes de esos 40.000 personas y de esas 10 sinagogas. Pablo se dirige a ellos como señores y hermanos, o varones y hermanos, lo cual era un saludo muy común entre los círculos judíos. Sugiere que él es un compatriota judío, que él es un hermano. Les asegura que él no ha hecho nada contra su pueblo, no ha hecho nada, ni contra el pueblo ni contra sus costumbres. Les declara que aunque era inocente de cualquier delito, los judíos en Jerusalén de todas maneras lo entregaron como prisionero. No da muchos detalles, como mencionar nombres de judíos en Jerusalén, de tratarlo injustamente. Él con sabiduría evita cualquier tipo de altercado con ellos, porque él lo que necesita es llevarle la palabra del Señor a ellos. Y necesita entablar una relación cordial con ellos. Tiene una palabra amable para los romanos al decir que ellos lo interrogaron en un tribunal y no pudieron encontrar culpa alguna. Él pudo haber dicho de que los gobernadores, tanto Félix como Festo, el primero lo tuvo 2 años preso y no supo qué hacer con él. Y el segundo no solamente lo mantuvo preso, sino que dijo que quería entregarlo a los que estaban ahí para que lo juzgaran. Y viendo que Pablo apela es porque ya viendo que no podía hacer más nada, apela y es cuando lo mandan a Roma. Y él evita decir todo eso para poder tener una relación fraterna con ellos y poder llevarles el mensaje del Señor. Él, en un esfuerzo por adelantar la causa del Evangelio, desea evitar cualquier insinuación de confrontación con los judíos y con los cristianos que se encontraban ahí, o entre los judíos y los romanos. Y mantiene esa práctica acostumbrada de presentar el Evangelio primero a los judíos y luego a los griegos, como lo hizo en Chipre, como lo hizo en Antioquía de Pisidia, como lo hizo en Corinto, como lo hizo en Efeso. Conserva esa regla ahora de primero a los judíos y luego a los griegos. Consistente con su propósito de escribir hechos, Lucas lo que nos muestra es la extensión del Evangelio, la preocupación de la extensión del Evangelio, incluso aquí en Roma. Cuando Pablo estuvo en Roma, piensa defender esa causa de Cristo,
de modo que el Evangelio pueda ser difundido libremente a través de todo el imperio. Y es así como en el versículo 19 nos dice, pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar al César, no porque tenga de qué acusar a mi nación, sino porque pensaban cobrar justicia con él allá. Y cuando menciona que apela al César, indirectamente está diciendo que es un ciudadano romano. Porque si él no hubiera sido ciudadano romano, no hubiera tenido la posibilidad de salir de donde estaba y tener la posibilidad de llegar a Roma y dar testimonio del Señor. Y es cuidadoso de no enfatizar en los privilegios que acompañan su ciudadanía romana como tal, por la parte política que se encuentra en ese momento. Y en el versículo 20 nos dice que por esa causa ha sido llamados para veros y hablaos, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto a esta cadena. Pablo concluye su declaración general como una muestra de amor por el pueblo judío al invitar a los dirigentes que le visiten en la casa que alquila, pero desea explicarles las causas de su apelación al César, sus encarcelamientos en Cesarea y en Roma, y su negativa de incriminar a los judíos. También quiere que ellos sepan que está interesado en un diálogo espiritual. Para resumir ambos propósitos, dice, estoy soportando estas cadenas por la esperanza de Israel. Esta declaración en sí misma es más bien breve, por lo que podemos inferir por sus palabras, que en esta instancia prefiere posponer un análisis detallado del asunto. Los líderes judíos entienden la expresión de la esperanza de Israel como una referencia al Mesías. Y él les venía, y en la siguiente reunión, él introduciría la enseñanza mesiánica acerca de Jesús, el Mesías. Y era un punto en común en el que él quería entrar con ellos. En los dos en el versículo 21 y 22, les dice que ellos les dicen que querían oír de él qué piensa sobre esa secta de la cual se habla en todas partes. ¿De cuál es esa secta? Que ellos no han recibido, ellos en Roma no han recibido nada de él que lo acuse de algo, pero ellos sí quieren escucharlo porque quieren saber cuál es esa secta a la cual él pertenece. Y ellos dicen, no hemos recibido ninguna carta de Judea acerca de ti. Este es un reconocimiento neto de la ignorancia que tienen de qué ha pasado con Pablo, de por qué él está ahí. Y el hecho de que no hayan recibido nada desde Jerusalén, información de Pablo, es que a ellos les bastaba de que Pablo estuviera lejos. Y ya estando lejos de Jerusalén, pues para ellos no era un peligro. Y por eso, pues obviamente no había ninguna carta que inculpara a Pablo en Roma. Ninguno de los hermanos que han venido aquí ha informado ni dicho algo malo en contra tuya, nos dice. Lo que ellos están diciendo es que no han oído absolutamente nada en contra de Pablo. Una de las razones de acuerdo a lo que Julio decía de que a él no se le había encontrado nada con cual ser juzgado o un delito como tal. Los contactos entre judíos y los cristianos posiblemente no era suficiente íntimo para que los cristianos le compartieran esa información. ¿Por qué? Porque Pablo, estando prisionero, manda una misiva a los cristianos que están en Roma de que él iba a dar testimonio, pero esa misiva de pronto sí llegó a ellos, pero ellos no se lo comunicaron a los demás que estaban en Roma. Los dirigentes judíos están interesados en escuchar los puntos de vista teológicos de Pablo. Están abiertos a escucharle, a enseñar el Evangelio y a explicarlo en detalle. ¿Qué es lo que él va a decir? Su deseo complace a Pablo más allá de cualquier medida, porque se cumple la palabra de Jesús, de que como había testificado de Jesús en Jerusalén, así lo haría en Roma. Y ahí, pues de ahí sacamos nosotros
el título de nuestro segundo punto, y es que en este instante se está cumpliendo la palabra del Señor que le dijo a Pablo de que él iba a dar testimonio de él en Roma. Y se cumple la promesa. No solamente persevera Pablo, sino que se cumple la promesa del Señor de llevar su testimonio desde Jerusalén hasta Roma. Es bueno tener muy presente que Cristo es el cumplimiento perfecto de todas las promesas de Dios. Hay que resaltar en este instante la actitud de los judíos de querer escuchar a Pablo sin prejuicios, dándole el beneficio de la duda. El solo hecho de querer escuchar lo que les venía a decir y defenderse, esto nos lleva a expresar, mis hermanos, que debemos abrirnos al diálogo. De que siempre que nos vengan a hablar, siempre debemos escuchar a los demás antes de expresar lo que nosotros sentimos o lo que nosotros pensamos sobre un tema. Ellos en ese momento estaban dispuestos a escuchar lo que Pablo les quería decir, el mensaje que Pablo les quería llevar. Y ahora Pablo tiene la oportunidad de proclamar el mensaje de salvación a los dirigentes judíos, quienes, si aceptan el evangelio, podrían influir a su pueblo en todas las sinagogas locales. Sabemos que todo el mundo está oponiéndose a esta secta, dicen ellos. Por eso querían escucharlo. Lucas presenta una versión condensada de la solicitud que hacen los judíos. Cuando usan la palabra secta, tienen en mente a la iglesia cristiana. La palabra por sí misma no es derogatoria. Significa partido o escuela de pensamiento cuando hablan de secta. Esa palabra es usada por muchos, la palabra secta. Significa, como les decía, partido o escuela de pensamiento y se hace evidente en hechos en los escritos de Josefo. Es usada para describir a los saduceos y a los fariseos. Los dirigentes judíos hablan en generalidades y observan que el pueblo, llámense judíos, se oponen a la enseñanza de la iglesia cristiana. Pero ellos están dispuestos a escuchar lo que Pablo les tenía que decir. Y están dispuestos a escuchar lo que Pablo les venía a decir, dando cumplimiento a la promesa del Señor. En nuestros dos últimos versículos, el 23 y el 24, nos habla de que el apóstol Pablo, a él vinieron y a los cuales él les declaraba y les testificaba del reino de Dios. Les testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Aquí de nuevo, mis amados hermanos, el centro focal es Pablo, quien aprovecha la oportunidad para predicar el Evangelio desde la mañana a la noche. Suponemos que se está hablando desde la salida hasta la puesta del sol. Parece que Pablo tenía una increíble energía de estar predicando desde la mañana hasta la tarde sin descanso. Pues eso era lo que lo había mandado el Señor a Roma. Debemos tener presente que lo central en la predicación de Pablo era el reino de Dios. Nos recuerda a Jesús y sus discípulos que quienes en una ocasión fueron rodeados por una multitud y no tuvieron tiempo ni para comer, como nos lo expresa Marcos en su capítulo 3. Pablo enseña a la gente acerca del reino de Dios, lo cual es equivalente a enseñar el evangelio de Cristo. Educado en la ley de Moisés y los profetas, Pablo abrió las escrituras para los oyentes y trató de explicarles que Jesús de Nazaret es sin duda el Mesías. Así como Jesús abrió el Antiguo Testamento a los hombres en el camino de Maús, así Pablo trató de persuadir a los judíos que Jesús había cumplido las profecías mesiánicas en las Escrituras. Los hombres de Maús creyeron la palabra de Jesús cuando fueron abiertos sus ojos espirituales, pero en Roma muchos judíos no habrían de ser persuadidos, como nos dice el versículo. Unos creyeron y otros no creyeron. Los judíos en Roma
Conocían y aplicaban la doctrina de las obras, pero no la doctrina de la gracia. Cuando Pablo enseñó a los judíos que la entrada en el reino de Dios no es por obras, sino por gracias, levantó oposición y consiguiente rechazo. Su deseo era que los compatriotas pudieran ser salvos y que su celo por Dios pudiera expresarse no en términos de la justicia mediante la ley, sino a través de la fe que es en Cristo. Al enseñar acerca del nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús, tuvo que demostrar por las Escrituras que Dios prometió la venida del Mesías y presenta al Mesías como el único que expiará el pecado del hombre. Reconciliará a la humanidad con Dios. Adquiriría eterna justicia, regeneraría a su pueblo con su espíritu y haría a sus fieles servidores herederos con Cristo. Dicho sea, en su honor, Pablo pudo mantener la atención de su audiencia desde la mañana hasta la noche. Algunos de los judíos aceptaron a Jesús como su Mesías, pero otros continuaron con su incredulidad. A través de su ministerio en lugares tan diversos como Antioquía, como Tesalónica y Corinto, había experimentado esa misma cosa. Algunos creen en Jesús mientras otros lo rechazan. Mis amados hermanos, al final de este segundo punto podemos decir que Dios preserva a los suyos y los suyos perseveran. A eso comúnmente los teólogos lo llaman la concurrencia. Dios es la causa fundamental de todo y al mismo tiempo Él habilita a sus criaturas a funcionar como segunda causa. En otras palabras, el fundamento es la gracia de Dios, la cual obra preservando a los suyos. La máxima causa está en Dios, quien obra. Por tanto, si somos protegidos por Dios, entonces llegaremos a salvo. Al mismo tiempo, Dios nos ordena a permanecer. Y si hemos de estar con Él en gloria, será porque habremos perseverado firmes hasta el fin. A manera de conclusión, podemos decir, ¿quién es el que persevera? El creyente. ¿Y quién es el que eficazmente garantiza la preservación? Dios. Gracias a la obra de Cristo en la cruz, el creyente persevera seguro y esperanzado en Dios, que poderosamente lo preservará. La seguridad del creyente y la esperanza van de la mano. La esperanza es real porque Cristo es real. Él es la fuente de nuestra seguridad. Cristo nos anima a seguir adelante, a soportar las aflicciones y a luchar contra la carne que es contraria a Dios. Gracias al fundamento de las promesas divinas de salvación compradas por Cristo, el creyente puede estar seguro de su justificación ante Dios y del amor del Padre. El esfuerzo del creyente constante y arduo trabajo. El esfuerzo del creyente es de constante y arduo trabajo, pero no se puede perder de vista que el esfuerzo no es el enfoque. La mirada debe estar puesta siempre en Cristo y en su obra redentora, porque solamente mirando a Dios podemos estar seguros. Él fue quien dijo, jamás perecerán y nadie los arrebatará de mi mano. Esta seguridad se sostiene por la gracia prometida del testimonio del Espíritu de adopción, el cual testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Por lo tanto, hay una estrecha relación entre la seguridad y la santificación, entre una firme esperanza y el perseverar del creyente. Mientras más descansamos en Cristo, más seremos fortalecidos a permanecer, y aquellos que maduran en su camino son los que más han crecido en santidad. La puerta para perseverar en la santidad es la esperanza, y la esperanza se encuentra exclusivamente en Cristo. Reflexiones finales.
A los no creyentes, nuestra invitación es a que conozcan a Cristo, de su voluntad para con nosotros, en todas las situaciones de nuestra vida. Ven a la iglesia, escucha la palabra de Dios, ancla tu fe en el Señor, como el apóstol Pablo en medio de todas las situaciones que pasó para llevar el testimonio de Jesús a Roma, y arrepiéntete de tus pecados. Para los creyentes, mis amados hermanos, la invitación es a perseverar en la palabra del Señor, que leamos, que meditemos y la apliquemos en nuestra vida, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén.